Hoy quería compartir una palabra que Dios está hablando esta semana a mi corazón. Y me encanta un poco lo que nos muestra el Antiguo Testamento, ¿no? Las historias que se encuentran en cada página de la Biblia. Las historias que parece que no tuvieran tiempo porque pareciera que fueran para esa época, pero sirven para hoy y van a servir para mañana, ¿no? Así que creo que es una de las historias que me encanta también, que es la historia de Jacob. Y Jacob, en el versículo que vamos a leer, Jacob se encuentra peleando con Dios. Así que vamos a leer el versículo que está en Génesis, que dice: Jacob lucha con Dios. Dice: aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, le tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaban. Entonces dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas?, preguntó Jacob. Y él respondió: ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó ese lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba cojeando. Me encanta esta historia porque creo que muchas veces mirando esta historia nos podemos sentir como identificados, ¿no? En algunas situaciones, en algunas cosas. Y yo creo que antes de que podamos entender un poco la historia de por qué está peleando y por qué está Jacob en ese lugar, tenemos que entender un poco la historia de Jacob. Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. Y sus padres eran Isaac y Rebeca. Su abuelo era Abraham. Así que venía de un linaje de buena casa, por así decirlo. Eran conocidos, así que nos cuenta la Biblia que cuando Rebeca estaba embarazada, dice que estos 2 niños, estos 2 gemelos que estaban en su panza, se estaban todo el tiempo peleando. Y llega el momento del parto, y cuando empieza el parto, el trabajo de parto, empieza a salir uno que era Esaú. Y la partera trata de sacarlo, pero no lo puede sacar porque estaba Jacob adentro de la panza, agarrando el talón del hermano, tirándolo para adentro, porque él quería salir primero. Así que Esaú nace primero, es el primogénito. Y Jacob, obviamente, es su hermano. Y Esaú nació y era el preferido de papá. Era el hombre rudo, el que le gustaba salir a cacear, hacer todas cosas de hombres. Esaú era el primogénito y su papá lo adoraba. Pero también teníamos a Jacob, que Jacob era un poco más el nene de mamá. Le gustaba quedarse en casa, disfrutar del tiempo. Pero Dios le dice a Rebeca, le da una palabra donde le dice que el primogénito, iba a servir a su hermano, por más que era el primogénito. Y cuando Jacob y Esaú crecieron, Jacob engañó un día a su hermano, venía de cazar, venía cansado y venía muerto de hambre, así que su hermano había preparado una comida y le dijo: dame un plato de comida, le dijo Esaú a Jacob. Y Jacob le dijo: bueno, te lo doy, pero si me das tu primogenitura. En esa época la primogenitura eras el que tenías una doble porción de todo lo que le correspondía a los hermanos. No se dividía 50 y 50 entre los 2 hermanos, sino que era 66 contra uno y 33 contra el otro. Así que era, de alguna forma,
tenía sus beneficios ser el primogénito. Y más tarde su mamá idea un plan y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer que tu papá te bendiga a vos. Y dice, no, pero la bendición le corresponde al primero, al primogénito. No importa. Pero el otro tiene pelos por todos lados, yo no tengo pelos por los brazos. Papá se va a dar cuenta, por más que está ciego, se va a dar cuenta que no soy yo. O que soy yo, perdón. Entonces la madre idea un plan y le pone unas pieles para que cuando su padre lo toque se piense y diga, es Esaú. Así que le dice, Esaú, prepárame algo para comer, así que le prepara algo rápido y le dice, ahora bendecime. Y el padre lo bendice. Y cuando llega su hermano mayor y se entera que ya su papá ha comido y ha bendecido a su hijo equivocado, le dice, papá, aunque sea bendecime, y dice, no, ya la bendición ya se la di a tu hermano, no puedo hacer nada. Así que Esaú se enoja mucho con el hermano y lo quiere matar. Así que Jacob no le queda otra que irse a la casa de su tío en otro lugar. La madre lo saca y lo manda a la casa de su tío y para ahí va a quedar un montón de años trabajando ahí. Siendo de alguna forma sirviendo a su tío porque quería casarse con la hija menor. Y como obviamente a veces dicen que cuando uno es engañador, termina engañado. Y el tío lo engaña y en vez de casarlo con la hija que él quería, lo casa con la mayor. Y le dice, bueno, si querés la menor, tenés que trabajar otros años más. Y ahí recién te voy a dar la menor. Así que termina casada con las dos hermanas. Por lo menos no tenía dos suegras, tenía una sola. Pero él empieza a progresar porque Dios está de su parte. Y empieza a progresar y empieza a juntar ganado. Y de repente su suegro se pone celoso. Entonces él termina yéndose de ese lugar. Y Dios le dice una palabra y le dice, quiero que vuelvas a tu tierra. Ya es hora de que vuelvas a casa. Ya es hora de que vuelvas a encontrarte con Esaú. Así que él sale y cuando está volviendo, él manda unos mensajeros a encontrarse con su hermano por las dudas que el hermano todavía estuviera enojado. Así que manda unos mensajeros y los mensajeros vuelven rápido y le dicen, ¿sabes qué? Tu hermano está viniendo con 400 soldados. Así que imagínate, en la cara de Jacob no era, me vienen a saludar. Así que él tiene miedo y las cosas no pintan bien para Jacob. Así que la palabra nos dice que él divide a su familia, divide sus bienes, divide a sus hijos, divide a sus sirvientes, para que por las dudas si pasara algo no perder todo. Y es entonces que nos encontramos en esta historia que acabamos de leer. Él ha dividido todo y ha pasado, ha cruzado el río, ha dejado el resto de su familia y él ha vuelto a este lugar a esperar a su hermano. Y en esa espera es cuando se encuentra con este hombre que es Dios, que se pelea con él. Y una de las cosas que me encanta acerca de esta historia es que Jacob estaba en una crisis. Porque cuando se va de estar con su tío lo persigue y terminan haciendo un acuerdo entre los dos diciéndole, yo no voy a meterme en tu terreno y vos no te metes en el mío. Así que, por un lado, Jacob tiene un dilema. Si va para este lugar, está su tío donde él dijo que no iba a ir. Y si va para el otro lugar, está su hermano que lo está esperando con 400 soldados. Así que es como que se encuentra en un lugar donde uno diría, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me meto? ¿Qué es lo que va a pasar de mi vida? Entonces, en este tiempo, Jacob, él sabe que ha hecho mal con su hermano. Él sabe que ha engañado a su hermano y como si fuera poco, el nombre Jacob significa eso. Significa engañador, suplantador. Desde chiquito ya su nombre significaba eso. Desde chiquito su nombre había sido marcado porque su carácter iba a ser ese. El de engañar, el de tomar lo que no era de él.
Y nos dice la palabra, como decía recién, y quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Yo creo que hay veces en nuestra vida donde hemos corrido mucho tiempo, nos hemos alejado de Dios y tal vez estás en esa situación donde estás alejado de Dios o no conoces a Dios. Y creo que llega un momento donde Dios te llama y te dice, ya es hora de que vuelvas a casa. Ya es hora de que arreglemos las cuentas. No podés seguir toda tu vida lejos de mi presencia. No podés seguir toda tu vida lejos del plan que yo tengo para vos. Hay un momento donde vos tenés que tomar una decisión y la palabra que Dios te da en este tiempo es tiempo de volver a casa. Es tiempo de que nos sentemos y arreglemos las cuentas. Porque creo que muchas veces cuando no lo hacemos, sabemos que estamos primeramente desobedeciendo a Dios. Estamos lejos de Dios, lejos de su plan, de su propósito para nuestras vidas. Dios es un Dios personal. Por eso el versículo dice, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Esperó que Jacob estuviera solo, que estuviera en ese lugar aislado, solo para presentarse y poder tener una relación, un encuentro personal con Jacob. Yo creo que Dios en este tiempo nos está hablando de que Él quiere tener una relación personal con nosotros. Pero muchas veces en nuestra vida estamos pendientes de otras cosas. Estamos siempre ocupados, siempre trabajando, siempre buscando, siempre estudiando, siempre teniendo la cabeza ocupada en algo. Y Dios de alguna manera quiere que tengas ese lugar en silencio, ese lugar aislado donde Él pueda escucharte y vos lo puedas escuchar a Él. Donde tengas ese tiempo donde te puedas sentar y realmente abrir tu corazón y que Él te cuente lo que tiene para vos. Porque creo que muchas veces en todas estas situaciones de nuestra vida, el enemigo se encarga de que las cosas pasen muy rápidamente para que no tengamos tiempo ni de respirar. Hay veces que pasan el día y decís, no tuve ni tiempo ni para comer. Algunos dicen, ni siquiera para ir al baño. Porque estamos en un tiempo donde el enemigo quiere que siempre estemos ocupados, donde Dios sea lo último. Que no tengamos tiempo para pensar, para meditar y para decir, no, tengo que buscarlo primero a Dios. Y en este tiempo es lo que el enemigo quiere hacer. Y Dios te quiere decir de alguna manera, quiero que vuelvas a casa. Quiero que sientes conmigo y busques. Y podamos hablar y podamos arreglar las cuentas si hay algo que hay que arreglar. Dios usó la crisis para mostrarle a Jacob lo tonto, lo malo que él había sido, lo lejos que estaba de su relación con él. Y estoy seguro que muchas veces hemos experimentado crisis en nuestra vida porque han sido las formas en que Dios nos ha llamado la atención. Hemos pasado por dificultades y nos damos cuenta en que en medio de todo eso estaba Dios, porque Dios quería tener un encuentro con nosotros. Dios quería que bajemos un poco la velocidad, que nos sentemos y podamos escuchar su voz, que busquemos su dirección, que escuchemos qué Él tenía para nosotros. Porque muchas veces estamos tan acelerados que no lo vemos. Hasta ese momento Jacob había sido un hombre orgulloso, un hombre arrogante, donde se le daba todo. Y yo creo que muchas veces son las personas que a veces vos mirás y decís, no está ni ahí con Dios, pero le sale todo bien. Y de alguna forma, esta vez Jacob se encontraba en una crisis de la cual él no veía salida. Él no veía cómo iba a terminar bien de esta situación. Y Dios usa esas situaciones para confrontarnos. Dios usa esas situaciones para mostrarnos si hay algo que en este tiempo nos está enemistando con Él.
Si hay algo que está impidiendo que Él obre en nuestra vida, que el Espíritu Santo se manifieste, porque muchas veces pedimos que Dios se mueva y nosotros estamos mirando para otro lado. En vez de realmente estar focalizados en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, estamos muchas veces lejos del corazón de Dios. Y en el versículo 25 de Génesis 32 dice, cuando éste se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y éste se le dislocó mientras luchaban. Entonces dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Me extraña de cuando Jacob se va huyendo porque su hermano lo quiere matar, cuando después le quita la bendición. De camino a la casa de su tío, Jacob tiene un sueño y Dios le habla a través de ese sueño. Y lo que me extraña de esta historia, o lo que me encanta un poco de esta historia, es que Dios no le habló en un sueño, no le dijo algo en una visión, sino que Dios se presentó ahí para luchar con él. Él estaba en ese lugar y podría haber solamente esperado que se duerma y haber hablado en sueños. Pero Dios se presenta en ese lugar. Dios se presenta en el medio de nuestra desesperanza. Dios se presenta en el medio de nuestro miedo. Dios se presenta en el medio de nuestro temor. Dios se presenta en la situación donde ya no vemos salida, donde no hay más nada para hacer, donde nos han dado un pronóstico médico y no sabemos qué hacer. Y si buscamos, Dios está ahí. En medio de la dificultad, en medio de los problemas, su presencia te acompaña. Él está en ese lugar. Solamente hay que mirar, solamente hay que buscarlo. Solamente hay que reconocer lo que Él está ahí. Y muchas veces nos cuesta. Y yo lo veía en esta historia que estamos leyendo, que Él persevera porque Él quiere una bendición. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces hemos perseverado en la oración? ¿Cuántas veces hemos perseverado en la promesa que Dios nos ha dado? Porque Él está peleando por una bendición. Y dice que no lo quiere soltar. No se quiere perder la bendición. Y muchas veces nosotros nos perdemos la bendición por no pelear por ella. Muchas veces oramos pero sin fe. O oramos y cuando no pasan las cosas y bueno, no será. O buscamos de Dios y cuando Dios no nos habla 1 o 2 días, bueno, ya está, será que Dios está ocupado. Pero tenemos esa desesperación por su palabra. Tenemos esa desesperación por su presencia. Tenemos esa desesperación por escuchar su voz. Tenemos esa desesperación porque Él nos hable. Porque Él se manifieste en nuestra vida. Porque Él obre en nuestro entorno. O solamente nos damos por vencidos. Porque creo que en eso va también nuestra desesperación, nuestro compromiso con Dios de buscarlo. No decir, bueno, no está. No respondió la oración. ¿Oraste mucho? Sí, oré 10 minutos y Dios no respondió, así que ya está. ¿Para qué vamos a seguir orando? Y muchas veces nos olvidamos de que Dios es un Dios que lo tenemos que buscar. Tenemos que clamarle a Él, saber esperar en Él, escuchar el tiempo que tiene para contestarnos, seguir perseverando en la oración, seguir buscando su rostro, seguir clamando a Él, seguir leyendo la palabra, seguir buscando lo que Él tiene para hablarnos en este tiempo. Y muchas veces nos damos por vencido tan fácil, pero en otras cosas del mundo somos incisivos. Llamamos 50 veces,
Mandamos 500.000 emails, nos perdemos todo el tiempo, nos perdemos todo un día, perdemos una mañana, pero cuando se tratan de las cosas de Dios, y 10 minutos ya es mucho. ¿Cómo voy a estar orando 3 meses por lo mismo? Ya parezco un disco rayado. Pero creo que está también en poner tu fe en eso y confiar que Dios va a responder. Seguir clamando a Él, seguir buscándolo, incluso cuando no lo ves, porque eso es fe. Esperar que suceda aunque no lo veas. Creer que se va a cumplir aunque todavía no lo has visto. Toda nuestra confianza se va por la ventana y empezamos a pelear con Dios. Porque a veces miramos las historias y decimos, ¿cómo este se va a poner a pelear con Dios? ¿Cuántas veces yo he peleado con Dios? ¿Cuántas veces vos has peleado con Dios? Porque querías algo y no se te daba. Y tenías que decirle a Dios cómo se hacían las cosas. Y tenías que decirle a Dios cuándo tenía que contestar y cómo tenía que contestar. Y nos ponemos muchas veces a pelearnos con Dios en vez de realmente escuchar lo que Él tiene para decirnos. Nos ponemos a buscar, nos ponemos a clamar, pero muchas veces nos damos por vencidos tan fácilmente. Cuando leemos la historia y nos habla de que toca la coyuntura y se sale del lugar, la cadera, en esa época la cadera o ese lugar era el poder de una persona. Así que Dios está obrando y está tocando, si querés imaginariamente no, pero digamos, de alguna forma, metafóricamente para que lo entendamos, está tocando el poder. Porque muchas veces nosotros sentimos que tenemos poder. ¿Y qué nos pasa cuando de repente todo deja de estar en nuestro control? ¿Qué pasa cuando tenemos que decirle a Dios, ahora yo te cedo el control? No lo hacemos tan fácil. Porque nosotros queremos tener el poder, queremos llevar nuestra vida, queremos guiar nuestros pasos. Y le decimos a Dios, sí, ya te dejo. Déjame un poquito más, ya te dejo. Y no queremos dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. No queremos dejar que Dios esté obrando en nuestras vidas, que nos cambie y nos transforme. Y en esa pelea, él todavía quería tener el control. Jacob quería tener el control de la situación. Y es por eso que pelea con Dios. Y es por eso que lo vemos en un momento que pierde toda su fuerza. Pero sin embargo, él se aferra a Dios. Ese es el momento donde esa perseverancia hace que él se dé cuenta que él ya no está más en el control. Que él ya no tiene control de la situación. Que a él le encantaría que su hermano lo perdone, pero no tiene control sobre la situación. No sabe qué va a suceder. Y la única forma es entregarle el control a Dios. Es dejar que Dios tome el control de su vida, que obre en esa situación, que obre en su vida, que lo transforme y lo cambie. Es lo único que le queda por hacer. Tenemos esa perseverancia cuando servimos a Dios. Tenemos esa perseverancia cuando buscamos a Dios. Tenemos esa perseverancia al clamar a Él. Porque muchas veces, como decía, nos olvidamos de eso y tiramos muy fácil la toalla. El versículo 27 y 28 dice, el hombre le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob respondió, ya no te llamarás Jacob sino Israel, añadió el hombre, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Como decía, Jacob era el nieto de Abraham, el hijo de Isaac. Y siempre cuando miramos el Antiguo Testamento, ya casi un poco más avanzado, vemos que siempre se refieren al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque era el Dios que se manifestaba en la vida de ellos. Era el Dios que era conocido para ellos. Y de alguna forma había heredado ese nombre
familiar. Pero también había recibido ese nombre que era, como decía, el suplantador, el que engañaba. Incluso su hermano en Génesis 27 dice, con toda razón le pusieron Jacob, respondió Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Ya el nombre decía que era engañador. Es como que te presenten, ¿cómo te llamas? Ezequiel engañador. Mucho gusto. ¿Querés hacer negocios conmigo? Yo te aseguro que no. Va a decir, Ezequiel el ladrón. Y yo creo que de alguna manera, en sus primeros años, Jacob era un hombre egoísta porque lo único que pensaba era en su bendición, en lo que él quería, lo que él necesitaba. No le importaba a su hermano, no le importaba a su familia. Lo único que él quería era estar bien él. Y me encanta porque Dios le pregunta, ¿cómo te llamas? Dios le pregunta cuál es el nombre. La última vez que él, por lo menos que la Biblia nos habla que alguien le preguntó el nombre a él, fueron 20 años atrás, cuando se presentó ante su padre y le dijo, ¿quién sos? Y como su padre estaba ciego, él dijo, yo soy Esaú. Y ahora Dios le vuelve a preguntar esa misma pregunta y le dice, ¿quién sos? La última vez que te preguntaron esto dijiste que eras Esaú. Engañaste a tu padre. Ahora, ¿quién sos en realidad? Y yo creo que la pregunta no era una pregunta con trampa, era realmente para saber si él había aprendido la lección. Si había aprendido que había engañado, que había hecho las cosas mal. Si realmente había entendido que él era un engañador. Porque muchas veces nosotros no queremos reconocer lo que somos. Nos miramos ante un espejo falso donde nos devuelve una imagen que somos perfectos. Vemos los defectos en todo el mundo. Pero a la hora de mirarnos a nosotros, parece el espejito de Disney, ¿no? Porque nos muestra el más bonito. Nos muestra el perfecto. El que no tiene ningún problema, el que no tiene ninguna dificultad. Y muchas veces nos olvidamos que nosotros también somos como Jacob. Que hemos engañado, que hemos mentido, que tal vez en nuestros impulsos mundanos, por así decirlo, hemos matado espiritualmente a alguien cuando hemos hablado mal de esa persona. Que hemos engañado o hemos querido engañar a Dios. Que hemos pecado y le hemos buscado la quinta pata al gato para que no parezca tan pecado. Y yo creo que muchas veces no entendemos eso. Que realmente todos, dice la palabra, todos hemos pecado. No hay uno. Todos somos pecadores. Pero muchas veces cuando hablamos con Dios pareciera que nosotros no tuviéramos pecado. Que viene Jesús y nosotros a la misma altura. Y no nos damos cuenta que en nuestro nombre tal vez está también el ser suplantador. El haber engañado, el haber mentido. El no haber hecho lo que Dios nos llamaba a hacer. Y Jacob fue honesto porque ya no quiso fingir quién no era. Porque él sabía quién era. Llegó a ese momento por todas sus malas decisiones. Por haber engañado, por haber mentido. Y Jacob sabe que tiene que volver y enfrentar a su hermano, y es por eso que está en ese lugar. Y Dios le sale al encuentro. Yo me preguntaba en este tiempo cuando leía esta historia, y me preguntaba, ¿cuántos de nosotros queremos que Dios nos cambie? ¿Cuántos van a levantar la mano? Todos, ¿no? Pero me puse a meditar en lo que era el cambio. Porque muchas veces queremos que Dios nos cambie. Pero yo realmente quiero que Dios me transforme. Y el cambio y la transformación pareciera que fueran lo mismo, pero no lo son. Yo podía cambiar el color de mi pelo, pero sigo siendo Ezequiel.
Podría cambiar mi acento, pero seguiría siendo Ezequiel. Podría dejar de decir insultos, barbaridades y hablar un lenguaje cristiano, pero seguiría siendo Ezequiel. Porque el cambio tiene una cosa: podés volver atrás. Cuando vos cambiás algo de lugar en tu casa, no te gusta el sillón ahí, lo cambiás ahí y después de una semana decís, ¿sabes qué? No, me gusta de vuelta acá. Lo volvés al mismo lugar que estaba antes. Cambiás tu forma de pensar, cambiás tu forma de hablar, pero después viene otra corriente, viene otro pensamiento y lo podés cambiar. Porque el cambio hace eso, el cambio es superficial, cambia las cosas en tu vida, pero realmente no hay un cambio profundo. Ahora, cuando hay una transformación, cuando vos buscás esa transformación de Dios, ya no hay vuelta atrás. Si yo transformo este lugar y tiro paredes y levanto paredes y hago un montón de cosas y lo transformo y hago algo nuevo en este lugar, no vamos a poder volver atrás. Cuando Dios transforma tu vida, ya no sos el mismo. Ya no hay forma de volver atrás. Ya no hay forma de volver atrás. Dios necesita, o digamos necesitamos que Dios nos transforme. Y Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No dice sean cambiados, sino que sean transformados por Dios. Uno podría cambiar, como decía, la forma de hablar, la forma que uno ora, pero eso no significa que la oración cambie tu vida, que transforme tu vida, que vos seas transformado interiormente. Podemos cambiar o modificar nuestros hábitos. Podría cambiar y decir, ¿sabes qué? Desde ahora no voy a comer papas fritas. Desde ahora voy a comer lechuga y frutas. Pero el día de mañana me canso de comer eso y vuelvo de vuelta a las papas fritas. Porque realmente no hubo una transformación, hubo un cambio de hábito. Pero cuando Dios se mete en tu vida y Dios te transforma, vos dejás de comer esas comidas porque hay una transformación interna, porque entendés que hace bien a tu salud, porque realmente sabés lo que te conviene para tu cuerpo y no volvés atrás. Es el ejemplo que siempre escuchamos cuando nos hablan de una mariposa. Tenemos un gusanito y el gusanito no cambia, no es que se pone unas salidas y sale ese mismo gusanito, sino que es transformado en algo nuevo. Y una vez que sale la mariposa decía, ay, yo quería ser gusanito de vuelta. No, ya fuiste, no podés volver atrás. No podés volver atrás, por eso la palabra nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nueva criatura cuando venimos a Dios. No somos cambiados nada más. Tenemos que buscar la transformación. Que en la transformación va a haber cambios, sí los va a haber. Pero muchas veces solamente buscamos los cambios en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando no hay transformación? Cuando solamente hacemos cambios. Hoy estoy con Dios, mañana no estoy con Dios. Hoy lo busco a Dios porque necesito algo y cuando me responde, bueno, hasta la próxima vez que nos encontramos. Porque vamos de cambio en cambio. En una empresa, en un lugar donde vos podés hacer un cambio, vos podés cambiar de oficina, podés cambiar de escritorio. Pero cuando hablamos de transformación, cuando algo se transforma, es que cambian sus valores, es que cambian la forma en que hacen las cosas, en que cambian sus creencias. Y cuando uno realmente solo cambia, va a llegar un momento que te vas a cansar y vas a volver a ser el viejo vos. Pero cuando, como dice la palabra,
si somos nueva criatura en Cristo Jesús, es que somos transformados, no volvemos atrás. Seguimos siendo transformados por Dios en aquello que Él ha diseñado para nosotros. Muchas veces solamente nos conformamos con los cambios. ¿Y sabes qué pasa cuando solamente te conformas con cambios? Vas a estar 30 años en la iglesia, 30 años en los caminos de Dios y tu vida no va a haber cambiado. Tu vida no va a haber sido transformada. Solamente vas a haber cambiado tal vez un hábito, solamente tal vez capaz que no decís más malas palabras, solamente capaz que, no sé, lees la Biblia un poco unos días, cuando no se te complica con el Netflix o con alguna serie que esté justo saliendo. Pero esos cambios no van a transformar tu vida. Esos cambios no te van a acercar más a Dios. Es por eso que tenemos que ser transformados. Y yo creo que Dios, en ese momento con Jacob, cuando le pregunta cuál es tu nombre, Dios estaba buscando su transformación. No estaba buscando, bueno, mira, no hagas más negocios turbios y ya está. Porque podría haberle dicho eso, mira, ¿sabes qué? Andá y no hagas más negocios turbios. Pero el plan que tenía para él era otro. Que siguiera siendo el que llevaba la bendición que Dios había puesto sobre su pueblo. Y para eso necesitaba ser transformado. En tu casa, Dios está buscando esa transformación. Dios no está buscando solamente un cambio. No está buscando que cambies las cosas de lugar. No quiere que digas las cosas de una manera o de otra. Quiere que realmente tu corazón sea transformado, tu vida sea transformada. Porque cuando vengan las luchas, cuando vengan las batallas, si solamente fue un cambio, entonces vuelvo atrás para que no haya más problemas. Pero cuando realmente has sido transformado por Dios, no importa lo que venga, yo de acá no me muevo. Me acordaba cuando preparaba el mensaje, esa canción que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Seguir a Cristo no es un cambio, es una transformación. Es una transformación de corazón, es una transformación de mente. Porque dejás de ser algo para convertirte en algo nuevo. Dejás de ser un muerto en vida para tener vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo no podemos realmente buscar que Dios realmente transforme nuestra vida, no que las cambie? Y eso es lo que tenemos que buscar, porque no podemos estar toda nuestra vida de cambio en cambio. No podemos estar toda nuestra vida cambiando solamente las cosas de la superficie. Tiene que transformar nuestro interior. Nuestra vida tiene que ser transformada para poder agradarle a Él. Para que Él cumpla el plan y propósito en nuestras vidas. Cuando le pregunta a Jacob cuál era su nombre, y él le dice, soy un suplantador, soy un mentiroso, soy un engañador, y le dice Dios, le dice, ahora vas a ser Israel. Y yo miraba un poco qué significa Israel. Y hay dos versiones. Uno dice el que lucha con Dios. Y hay otra versión que dice el que se enfrenta y pelea con hombres y prevalece con la ayuda de Dios. Yo no creo que Dios le haya puesto a Israel diciendo el que se enfrenta conmigo siempre. Yo creo que Dios estaba diciéndole, hey, porque le dice, porque has luchado con Dios y con los hombres. Yo creo que Dios en ese momento le está hablando, has estado luchando y yo he estado contigo. Y yo creo que es el tiempo de realmente entender que ese nombre que Dios le da, que es Israel, es porque hay una transformación en él. Ya no vas a seguir siendo Israel. Ya no vas a seguir siendo un suplantador. Ahora vas a ser el que lucha con mi favor. El que va a luchar contra los hombres y va a prevalecer porque yo voy a estar con vos. Porque hay una transformación en su interior, al igual que en nosotros tiene que ver esa transformación.
de que ya nuestro nombre no vamos a empezar a cambiar de nombres, lo aclaro. Pero me refiero internamente, espiritual, que haya una transformación en nosotros. Que realmente digamos, yo no puedo ser el viejo Ezequiel. Necesito esa transformación. Dejo de ser enemigo de Dios para convertirme en hijo de Dios. En ser transformado por Él. Y en el versículo 29 dice, ¿y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. Y él respondió, ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Como les decía, Jacob se está enfrentando con Dios y le pregunta cuál es su nombre. Yo creo que, a pesar de querer saber su nombre, yo creo que lo que está buscando es esa relación cercana con Dios. Y creo que nosotros tenemos que buscar esa relación cercana con Él. Cuando buscamos a Dios, cuando la gente nos ve, pueden llegar a decir, el Dios de Ezequiel hizo esto. El Dios de Elvira hizo este milagro. Al igual que decían en esa época, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque era un Dios que ellos conocían y lo conocían muy bien. Puede ahora decir, yo quiero conocer al Dios que vos tenés. ¿O no somos tan buenos embajadores del Dios al que servimos, al que buscamos, al que amamos, al que decimos, damos todo por Él y queremos que nuestra vida sea para Él? ¿Seremos buenos embajadores que la gente diga, yo quiero servir a ese Dios? Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero esa bendición que vos tenés. Yo quiero vivir de acuerdo a tu palabra, vivir de acuerdo a lo que Dios está haciendo en este tiempo en tu vida. Y sigue diciendo en el versículo 31 que cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel. Cuando salió el sol a causa de su cadera dislocada, iba cojeando. Yo me ponía a pensar, y Dios me hablaba en este tiempo, cuando tengas un encuentro conmigo, se va a notar. Él tuvo un encuentro con Dios y salió distinto, salió cojeando. Hubo algo físico que se veía que era distinto. Cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando lo buscamos a Él, cuando oramos a Él, ¿somos distintos? ¿O no se nota, o no hay evidencia de que Dios ha hecho algo en nosotros? ¿Se ve esa diferencia o no se ve? La gente nota que hay algo distinto. La gente no puede decir, che, se nota que estás contento, seguramente has estado con Dios esta mañana. O nos dicen otra cosa, che, qué amargado que estás hoy. ¿Qué es lo que transpira en nuestro cuerpo? ¿Pueden ver que nosotros hemos estado con Dios ese día? Empezamos el día orando y buscando a Dios, leyendo su palabra. Porque cuando empezamos el día de esa manera, no es que el día va a ser distinto. Las pruebas que vas a enfrentar van a estar ahí. Pero lo que cambia es la actitud con la cual las enfrentás. Porque vos sabés, es distinto enfrentar las situaciones abrumado y no sabiendo para dónde correr, que realmente habiendo estado en la presencia de Dios y diciendo, ¿sabés qué? Por más que vengan 1000, yo tengo al Dios del universo. De mi lado está Él. Y lo que venga, Él me va a sostener. Él me va a guardar, Él me va a cuidar. Él va a abrir puertas delante mío. Yo confío en Él. Y es por eso que cuando uno ora se tiene que notar, cuando uno busca a Dios, se tiene que notar en nuestra vida. No vamos a estar todos así caminando así por todos lados para decir, ves, se nota que estuve con Dios, pero se tiene que notar de alguna manera en nuestro cuerpo, en nuestra forma de hablar, de movernos, de orar, de clamar, de hablar, de interceder con alguien, de decirle, ¿sabes qué? Déjame que ore por vos. O cuando nos cuentan un problema, sí, la verdad qué buen problema que tenés, ¿eh? Vamos a estar orando y salís corriendo por las dudas que tenés que orar por alguien. Cuando uno es transformado por Dios,
Uno quiere contagiar a todo el mundo lo que Dios hizo en su vida. Se ve lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando nos encontramos con Dios, al igual que Jacob, yo creo que tenemos ese quebrantamiento en nosotros. Jacob se encuentra con Dios en ese lugar y él es quebrantado por Dios. Porque él pierde todo poder, está en el piso, ya no tiene control de nada. Lo único que sabe que ese hombre, ese Dios que está ahí, el Dios del universo que está enfrentándose a él, es el que tiene el control. Cuando uno está quebrantado, a veces hablamos de ser quebrantado y a veces pensamos que pareciera un defecto. Que está todo quebrado. ¿Cómo voy a estar quebrantado? ¿Cómo me voy a quebrantar delante de Dios? ¿Cómo voy a estar quebrantado frente a los hombres? Y quebrantado es ser receptivo a la voluntad de Dios. Cuando sos quebrantado es que estás receptivo a lo que está haciendo el Espíritu Santo y estás receptivo a la voluntad de Dios. Por eso nos dice, el Señor, dice Salmo 34, 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Cuando tu corazón está quebrantado, cuando has pasado por dificultades, tu corazón lo único que hace es ser receptivo a la voluntad de Dios. Ser receptivo a lo que Dios quiere hacer en tu vida, a lo que Dios quiere obrar en vos, a cómo vas a ser cambiado y transformado por Él. La cojera de Jacob fue un recordatorio físico de algo espiritual. Era el símbolo de alguna forma de la dependencia de Dios. Llegué a ese lugar dependiendo de mí mismo. Y me voy de ese lugar dependiendo de Dios. Es el símbolo de alguna forma del poder transformador de Dios. Que Dios te transforma, te cambia. La vida después de ese encuentro para Jacob fue vivir la promesa que Dios le había hecho a su familia. La promesa que Dios le había hecho a Jacob cuando se fue de su tierra a tierra de su tío. La influencia de la cojera no solamente la vivió él, sino que no llegó a este tiempo, agarró toda su descendencia. Porque hubo un momento donde él dejó de correr, peleó con Dios, perdió toda su fuerza, entregó todo a Él y dijo, yo de acá no me voy si vos no me bendecís. Eso afectó no solamente a Jacob, sino toda su familia que venía por detrás. Y hoy estamos viviendo esa bendición. Que un día Jacob se enfrentó a Dios y se fue cojeando de ese lugar, para que nosotros hoy podamos tener la bendición de Dios. A través de todo ese tiempo, porque él podría haber dicho, ¿sabes qué? No quiero saber nada de Dios, me voy para otro lado. Pero esa bendición que él recibió ese día, llega hasta nosotros en ese tiempo. Amén. Mientras los músicos pasan. Una de las cosas que me llamaba la atención en la historia de Jacob es que él nombra ese lugar Peniel, que significa, he visto el rostro de Dios y no me he muerto. En otro momento, cuando él está yendo para tierra de Labán, para tierra de su tío, y tiene ese sueño, él nombra ese lugar Betel, que significa la casa de Dios. Y lo que me encantan las historias que vemos en la Biblia, que muchas de estas personas levantan altares o le dan nombres significativos a los momentos importantes que han tenido con Dios.
Y yo creo que muchas veces nos olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque tal vez no lo hemos nombrado, no lo hemos puesto un nombre específico, no lo hemos realmente valorado lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Para Abraham, él construyó un altar y lo llamó a ese lugar, llamó a Dios Jehová Jireh, el Dios proveerá. Para Moisés, fue Jehová Nisí, el Señor es mi estandarte. Frente a la batalla, frente a la pelea, si se acuerdan de la historia, levantaba los brazos y esos prevalecían. Y después de la batalla, él dice, nombro este lugar, o nombra a Dios, Jehová Nisí, Dios es mi estandarte. Y yo creo que muchas veces cuando Dios transforma nuestra vida, tal vez nos olvidamos de ponerle el nombre que se corresponde. De realmente decir, ¿sabes qué? Dios es mi sanador. ¿Cuántas veces hemos declarado, Dios es mi sanador? Porque cuando vienen las enfermedades, ¿sabes qué? Vuelvo a ese lugar y digo, Señor, es mi Salvador, el Señor es mi sanador. Y si hay enfermedades, si Él me sacó de esa, también me va a sacar de esta. Cuando te encontrás en dificultades económicas, puedes decir, Dios es mi proveedor. Dios fue fiel. Dios estuvo ahí. Dios me sostuvo. Pero muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida porque lo hemos pasado por alto o tal vez fue una anécdota para contar algún día. ¿Cuántas veces nos hemos perdido la posibilidad de compartir lo que Dios hace en nuestra vida porque nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho? Hay veces que me pasa que hablamos con Verónica y me dice, ¿te acordás que pasó tal cosa? Y es como que a veces te olvidás lo que Dios ha hecho. Porque tal vez en ese momento fue, wow, qué bueno, y seguiste adelante. Cada una de estas personas que tomaban ese tiempo para levantar un altar, no solamente pasaban, era buscar las piedras y empezar a construir ese altar. Y para recordar, para que todos los que pasen por ahí puedan ver que Dios fue fiel, que Dios prevaleció, que Dios estuvo ahí, que Dios me sanó, que Dios me libertó, que Dios me rescató. Y creo que muchas veces necesitamos espiritualmente levantar esos altares para darle el lugar a Dios que le corresponde. De no pasar por alto que Dios te transformó. De no pasar por alto que Dios murió por vos, que entregó su vida por vos. Que puedas decir, Dios es mi Salvador. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos entregado nuestra vida a Cristo y a veces lo único que tal vez acordás, sí, me parece que fue una fecha, fue un viernes, me parece, porque nos hemos olvidado cuando Dios nos alcanzó donde estábamos? Que a pesar de nuestra impureza, a pesar de nuestro pecado, Él nos extendió la mano y dijo, también fue por vos. También morí por vos. Y nos levantó, nos limpió. Y como nos contaba Adrián la vez pasada, nos sentó en la mesa del Rey. No mereciéndolo. Pero muchas veces nos olvidamos lo que Dios ha hecho. Creo que es el tiempo, al igual que hizo Jacob, de empezar a nombrar lo que Dios hace en nuestra vida. De que sean lugares donde no nos hemos de olvidar. Y si algo pasa, poder volver a ese lugar y decir, ¿sabes qué? Él estuvo ahí. Él fue fiel. Y de eso no me olvido. De no olvidarnos lo que Dios hace en nuestras vidas, de Dios, no olvidarnos lo que Dios transforma en nuestro ser. De no conformarnos con solamente cambios en nuestra vida, sino que realmente busquemos esa transformación por parte de Dios. De poder decir, ¿sabes qué? Yo no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo y yo no vuelvo atrás. No importa lo que venga por delante. No importa lo que he de enfrentar.
Yo quiero ser transformado por Él. Amén. Señor, yo te doy gracias en esta tarde porque reconocemos que necesitamos de tu poder transformador. Necesitamos que tú nos transformes, que tú hagas la obra en nosotros, Señor. Porque sabemos que a través de la transformación hay crecimiento, hay vida en nosotros, Señor. Yo te pido que en este tiempo seas vos obrando en nosotros y a través de nosotros. Que no nos olvidemos ni por un momento todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que podamos volver a ese lugar y decir, ¿sabes qué? Tú estuviste ahí, Señor. Tú fuiste fiel. Incluso cuando yo no lo fui. Yo te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Te doy gracias porque nos has levantado. De la tierra nos has limpiado. Y hoy podemos estar sentados a tu mesa, Señor. Yo te pido que no solamente cambies nuestro nombre, sino que transformes nuestro ser. Queremos ser transformados por vos, cambiados, Señor, limpiados. Que cambies nuestra mente, nuestro corazón. Que cambies nuestro ser, Señor, para que no podamos volver ya atrás. Que podamos depender solamente de ti, Señor, en todo lo que hagamos. Que nuestra esperanza, nuestro gozo, solamente sea saciado por ti, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta noche porque reconocemos que sin ti no somos nada. Que necesitamos volver a casa, Señor, todos los días. Volver a tu presencia, Padre, para que seas vos el que nos limpie, el que nos enfrente a aquello que tenemos miedo. Que tú saques, Señor, aquello que no te agrade. Que nuestro reflejo no sea nuestra sola persona, sino que seas tú, Cristo Jesús, el fiel reflejo a lo que queremos ser. Yo te doy gracias en esta noche y te pido que tú obres en nuestros corazones, que te manifiestes con poder. Hoy hemos decidido dejar todo a tus pies, Señor. Que tú tomes el control de nuestras vidas y que tú te lleves el honor y la gloria que te mereces. Obra con poder, manifiéstate. A ti damos toda la gloria y toda honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.